Bueno, hola otra vez. Ya estamos llegando al final de esta unidad en la que hemos analizado la economía internacional a través de distintos fenómenos muy interrelacionados entre sí, como son la globalización, el comercio internacional, los acuerdos de integración y los distintos organismos internacionales. Llegados a este punto, nos podemos hacer una pregunta. ¿Qué elementos hay en común entre todos estos fenómenos económicos y también entre otros fenómenos que habéis visto en unidades anteriores? Pues si os empezáis a fijar, casi siempre que hablamos de economía hay un concepto que está muy presente y que es objetivo de casi todos los países, que es el crecimiento económico. Este concepto es bastante amplio y yo diría que incluso algo ambiguo, pero generalmente nos referimos a él cuando hablamos de la expansión de la producción o del crecimiento del Producto Interior Bruto, del PIB. Sin embargo, nos podemos plantear, ¿es este proceso del crecimiento infinito? ¿Podemos estar creciendo constantemente? ¿Es tan bueno el crecimiento que es lo único que le da sentido a la economía y lo único que puede generar bienestar en la población? Pues a lo largo de la historia del siglo XX, sobre todo, muchos economistas se han planteado estas preguntas y han acabado diciendo que obviamente existen ciertos límites al crecimiento. Vamos a ver las teorías más importantes que han abordado este tema. En los años 50, Malthus empezó a decir que el límite del crecimiento económico estaba en que el ritmo al que crecía la población era mayor al ritmo al que crecían los recursos. Por lo tanto, al final acabaríamos llegando a un punto de estancamiento en el que no seríamos capaces de abastecer a toda la población y se acabarían generando guerras o conflictos, pobreza, hambre y enfermedades. Como reacción a su teoría, se empezó a hablar del papel del progreso tecnológico o de la tecnología que Malthus no había tenido en cuenta. La tecnología aparece como una revolución del paradigma que nos permite aumentar nuestra productividad y producir a un mayor ritmo, lo que acabaría dejando más o menos obsoleta esta teoría de Malthus. A partir de entonces se empieza a ver la tecnología como una todopoderosa salvadora y aliada del crecimiento. Sin embargo, no hace falta ir muy lejos para ver que en la definición básica de la economía hablamos de gestionar necesidades ilimitadas a partir de recursos limitados. Es decir, puede que la tecnología sea muy útil, pero los recursos, sobre todo los recursos naturales, son los que son y de eso no se ocupa la tecnología porque hasta donde sabemos tampoco hace magia, sino que sigue habiendo limitaciones, no solo por el lado de los recursos, sino también por el lado de los residuos. A partir de los años 70 se empieza a hablar de este otro límite al crecimiento económico o problema asociado al crecimiento económico, que sería la consideración del medio ambiente. Tenemos que hablar de una doble consideración del medio ambiente. Por un lado, tendríamos el lado de los recursos naturales. No hay suficientes recursos o al menos no se renuevan o no se regeneran a la tasa a la que nosotros los utilizamos para producir. Estaríamos hablando, por ejemplo, de los recursos energéticos como el petróleo que se están agotando. Es verdad que también existen las energías renovables y por eso es tan importante transitar hacia ellas, pero no quiere decir que estas nos vayan a permitir seguir produciendo a un ritmo desenfrenado. Estas nuevas energías tampoco nos aseguran mantener este ritmo de manera indefinida, sin cargarnos el planeta. La otra limitación es por el lado de los residuos. El planeta tiene su propio ritmo o su propia tasa de absorción de los residuos y ahora mismo no le estamos dando el tiempo que necesita para absorberlos. Aquí tenemos ejemplos como la destrucción de la capa de ozono y la basura que no solemos ver en los países desarrollados, pero que está ahí en forma de islas en medio del océano, también llenando las ciudades de los países más pobres. Como decíamos, es a partir de los años 70 cuando los economistas empiezan a preocuparse por el papel del medio ambiente en todo este entramado económico. Desde entonces, la preocupación sigue latente y la consideración del medio ambiente choca de manera frontal con el crecimiento. En el año 72 surge un primer informe denominado Los límites del crecimiento, donde se empieza a hablar de qué pasará con la población, con la contaminación, con la industria, con los recursos, si seguimos creciendo al mismo ritmo. Desde entonces se van publicando otros muchos informes. También en el año 92 tiene lugar la primera cumbre de la Tierra en Río de Janeiro,
en la que los líderes de muchos países se juntan para hablar y encontrar soluciones que permitan a los países mantener el progreso económico sin cargarse el planeta. Han tenido lugar muchas cumbres climáticas desde entonces y la última ha sido en 2019 en Madrid. De las políticas o acuerdos que se han extraído de estas cumbres, las más importantes son el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París. En ellos hay un conjunto de medidas que los países que los firman se comprometen a tomar, como por ejemplo el compromiso para reducir la emisión de gases de efecto invernadero. ¿Cuál es el problema de estos acuerdos? Pues que no son obligatorios para todos los países, sino que un país puede decidir si firmarlo o no. Y claro, si un país como Estados Unidos, que es de los que más producen de la Tierra, tiene un presidente que es negacionista del cambio climático, es decir, que considera que esto no va con él, pues la validez y utilidad de este tipo de acuerdos y políticas se reduce mucho. Therefore, in order to fulfill my solemn duty to protect America and its citizens, the United States will withdraw from the Paris Climate Accord. Bueno, entonces, volvamos. Veníamos hablando de los límites del crecimiento económico, centrándonos en el medio ambiente, que es el límite actual. Sin embargo, parémonos un momento a pensar esta frase, los límites del crecimiento económico, como si el planeta, que estaba ya aquí mucho antes de que llegásemos nosotros con nuestras sociedades industrializadas, nos estuviese limitando para algo. Aunque se está avanzando mucho y cada vez se es más consciente del problema, existe una cuestión fundamental que es el enfoque. La economía tradicional o al uso considera el medio ambiente como un recurso más que puede manipular a su gusto para conseguir los verdaderos intereses que son los puramente económicos relacionados con el dinero. Sin embargo, a partir de los años 70 empiezan a surgir nuevas teorías alternativas como la economía ecológica que empiezan a considerar que el sistema económico tiene que respetar los propios límites del planeta en el que está inmerso. A partir de entonces, el término crecimiento, que queda acotado simplemente a este crecimiento puramente económico monetario, queda desplazado o en contraposición con el concepto del desarrollo. Mientras el primero se mide a través del PIB o del Producto Interior Bruto, el desarrollo incorpora también otros indicadores como el Indicador de Desarrollo Humano o IDH, que tiene en cuenta otras variables muy importantes también para medir la calidad de vida de un país, como la tasa de alfabetización o la esperanza de vida. Entonces, si existe un desarrollo, tenemos que pensar también que existe un subdesarrollo. Para no perdernos, ahora mismo tenemos en juego tres conceptos: crecimiento, desarrollo y subdesarrollo. El subdesarrollo lo han caracterizado autores como Samir Amin o José Luis San Pedro, que dicen que no solo está caracterizado por un bajo crecimiento económico, sino también por bajos niveles en los otros estándares importantes como son la salud o la educación. Es decir, los países subdesarrollados estarían caracterizados por desnutrición, enfermedades, altas tasas de analfabetismo, pobreza. ¿Y por qué hay países que están así? Pues las teorías globales del desarrollo consideran que desarrollo y subdesarrollo son dos caras de la misma moneda. Es decir, que el hecho de que existan países desarrollados supone que existan países subdesarrollados y que el desarrollo de los primeros sería un obstáculo para el desarrollo de los segundos. Esto no es un trabalenguas, simplemente se quiere decir que a través de las relaciones internacionales, y hemos visto en clase con la globalización, a veces un simple hecho puede beneficiar a unos y perjudicar a otros. Volviendo a centrarnos en el medio ambiente, otro problema que debemos plantear sería el siguiente. Si llevamos ya unas cuantas décadas hablando de los problemas asociados a la relación de nuestro sistema económico con el medio ambiente, ¿por qué aún no hemos hecho nada? O al menos nada serio. Es como si hubiese una tendencia a taparlo o a considerarlo un problema secundario. Esto ocurre porque existen varios problemas asociados a la consideración económica del medio ambiente. Por un lado, porque no pertenece a nadie. Actualmente se tiende a monetizar o a tener en cuenta dentro del sistema económico aquello que es susceptible de pertenecer a alguien. Es decir, todo gira en torno a la propiedad privada, que es uno de los pilares de nuestro sistema. Entonces, como el medio ambiente está fuera, todo lo que le pasa simplemente se mide como una externalidad, pero no se le da la verdadera importancia que tiene. Pero, sin embargo, es evidente que su conservación y cuidado es muy importante. Por eso necesitamos una verdadera educación ambiental, que es verdad que está en auge, pero más, y una verdadera consideración de la importancia del medio ambiente en la economía. En esta línea surge otro concepto nuevo,
que sería como un tercer escalón. Primero crecimiento, luego desarrollo y luego este nuevo concepto que es el desarrollo sostenible. El concepto surge a finales de los años 80 y su definición dice que es aquel desarrollo que permite satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones de satisfacer sus necesidades propias. Los objetivos de desarrollo sostenible actualmente guían las acciones de muchos países y empresas y agentes económicos en general en todo el mundo. Son 17 objetivos concretos que se supone que deberíamos alcanzar en 2030. Cada objetivo tiene que ver con un área concreto y todos en general pretenden lograr una economía próspera sin olvidar el cuidado del planeta y la dignidad de todo ser humano. La Unión Europea ha adoptado firmemente estos objetivos como una prioridad y desarrolla acciones como por ejemplo la redacción de informes y la inclusión de estos ODS en el resto de políticas. La palabra sostenibilidad, que va incluida en este concepto de desarrollo sostenible, es una de estas palabrejas raras que ahora mismo están en boca de todo el mundo, pero tenemos cierta responsabilidad al usarla y no podemos usarla así para todo. De hecho, actualmente uno de los problemas aparejados a este concepto es que en muchas ocasiones se usa como un concepto casi de marketing y pierde su verdadero sentido. Para diferenciar realmente qué es sostenibilidad bien y qué no es, tenemos que hablar de sostenibilidad débil y sostenibilidad fuerte. La sostenibilidad débil es aquella que pone el énfasis en lo monetario. Es decir, este tipo de sostenibilidad consideraría que el capital físico o material puede sustituir al capital natural. Es decir, muchos indicadores consideran que un país es sostenible si destruye muchos árboles, pero construye mucha infraestructura. Algo que parece un poco estúpido, pero realmente se hace. Y por otro lado tenemos la sostenibilidad fuerte, que considera que el capital natural no es sustituible por aquel capital creado por el ser humano. Como indicadores que miden este tipo de sostenibilidad tenemos la huella ecológica, que relaciona la capacidad de un territorio de regenerar sus recursos con la demanda o uso de los recursos que hace el país que está en ese territorio. Así, como podéis ver, el indicador compara el área de tierra del que dispone un país, medido en hectáreas globales, con lo que realmente está usando o usa para mantener su nivel económico y su nivel de producción. De manera que, si lo primero es mayor que lo segundo, pues ese país está siendo muy respetuoso con el medio ambiente y tiene lo que llamamos un superávit ecológico. Por otro lado, si lo segundo que va restando es mayor que lo primero, pues ese país no es nada sostenible y su modelo de producción no es replicable por los países porque nos cargaremos el planeta en muy poco tiempo. Como veis, hay muy poco consenso con respecto a este tema y hay disparidad de opiniones. También existen otros economistas ecológicos como Herman Daly que directamente abogan por el decrecimiento. Decrece, que el planeta perece. Yo creo que un esfuercito por tu parte se merece. Es posible vivir más despacito. No tengas tanta prisa, tómate un cafelito. No tengas tanta prisa, tómate un cafelito. Ante tal disparidad, lo más lógico, si nos paramos a pensarlo, sería tomar medidas o hacer políticas que sirvan para prevenir la peor situación posible. Es decir, si los optimistas, los que no creen en el cambio climático, tienen razón y dentro de 30 años todo sigue igual, pues muy bien. Pero si los pesimistas o los que creen en el cambio climático tienen razón, los resultados, si no hacemos algo ya, pueden ser desastrosos e irreparables. Así que ahí es muy importante y es lo que vienen demandando muchas ONGs como el Club de Roma o ahora Fridays for Future o las propias Naciones Unidas, que se vayan llevando a cabo políticas lo suficientemente serias como para paliar los efectos de nuestro sistema económico en el medio ambiente. Y también, para finalizar, a nivel individual podemos hacer cosas como consumir en empresas que realmente respetan los derechos humanos y el medio ambiente, reciclar o ir haciendo lo que buenamente podamos, porque eso también es economía. Así que bueno, espero que os haya arrojado un poco de luz este tema y que os haya interesado y que también os sirva para aprender y para las actividades que vais a tener que hacer a lo largo de esta semana. Bueno, cualquier duda, pues estamos en contacto.